misterios ocultos. En el año 2001, el amanecer del nuevo milenio se vio ensombrecido por los ataques suicidas del grupo terrorista Al Qaeda a la nación americana. Murieron miles de personas inocentes y la tristeza de ese terrible evento es imborrable hasta el día de hoy en la mente de muchos de nosotros. Cuando conmemoramos ya 21 años de tan cruel acto, nos seguimos preguntando qué pasó ese día 9/11 del 2001. Hoy, el maestro Carlos Rubio está con nosotros desde Ciudad de México. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches, Mayra. Siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Qué se sabe hasta el momento de lo acontecido? Bueno, Mayra, con respecto a lo que implican los atentados terroristas del 9/11, tanto a las Torres Gemelas de Nueva York como al Pentágono en Washington, es que pues, realmente hay muchas inconsistencias. Al día de hoy, 2 décadas después, realmente quedan todavía algunos elementos que simple y sencillamente con las explicaciones oficiales, con las investigaciones oficiales, pues parecen ser incoherentes, pero que conforme va pasando el tiempo, simple y sencillamente entran como en este universo de lo conspirativo y por lo tanto se desacreditan inmediatamente, y esto le da la posibilidad a las autoridades de darle carpetazo al asunto, como si ya todo estuviera resuelto y no hay que seguir investigando, o aquellas personas que continúan investigando, bueno, pues simplemente se les descalifica bajo esta etiqueta de conspiranoicos, y entonces el trabajo que realizan y las conclusiones a las que llegan difícilmente van a poder ser tomadas en serio. La realidad que es evidente es que esos atentados transformaron absolutamente toda la realidad que conocemos y afectó pues literalmente todas las esferas de esta realidad: la económica, la política, la militar, la financiera, la de seguridad y muchísimas otras cuestiones que parece que, bueno, al ser un incidente tan doloroso, pues muchas personas simple y sencillamente pues ya prefieren darlo por cerrado y para tratar de darle una conclusión a su dolor, y esto es bien aprovechado por las autoridades. Pero lo que sí es evidente, Mayra, es que los sucesos que ocurrieron pues prácticamente como reacción a los atentados, entre ellos la invasión de Afganistán en 2001 y un par de años, un año y medio más o menos después a Irak, pues fueron prácticamente el resultado de estos 2 atentados, y de alguna manera reanimaron la posición de los Estados Unidos como líder político, como defensor o paladín nuevamente, ¿no? La policía mundial, de la seguridad mundial. Y que a pesar de que Irak fue muy cuestionado, incluso los aliados estratégicos de los Estados Unidos dudaron en apoyar, el caso de Francia, por ejemplo, de apoyar la invasión de Irak en 2003. La realidad es que absolutamente nadie se opuso a que se invadiera Afganistán en 2001. El Congreso de los Estados Unidos, no hubo un solo congresista que se negara a otorgar el presupuesto necesario para el Departamento de la Defensa. Dentro del Consejo de Seguridad, dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tampoco hubo oposición. Y la realidad es que después de 20 años, lo que ha ocurrido en aquella parte del mundo es que ahora ya Estados Unidos se salió, nuevamente Talibán está en el poder y parece que a nadie le importa, ¿no? Como si no hubiera ocurrido nada en estas 2 últimas décadas. Y lo más triste de todo es que necesitamos saber la raíz de la planeación de este evento tan terrible, que es muy probable que ahorita se estén planeando o preparando para otro ataque en cualquier momento. Entonces, somos vulnerables. Sí, ciertamente. Recordarán nuestros amigos también que poco después de esos atentados hubo igualmente en toda esta conmoción y literalmente el terror que estaba viviendo la sociedad estadounidense, con una serie de cartas en su interior con polvo blanco que supuestamente Anthrax, era ¿no? Algo así. Exacto. Es correcto, que le llegó incluso a algunos políticos, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, la gente literalmente dejó de subirse a aviones. Hay incluso investigaciones de la cantidad de empleos que se perdieron. Exacto. Y yo me pregunto cómo realizaron con tanta exactitud el estrellamiento de los aviones. Uno, después seguido por el otro, que no hubo tiempo de detener al segundo, el que cayó en el Pentágono, el que derribaron, que iba para Pennsylvania. Toda esta logística fue planeada tan exacta para que se llevara a cabo que no entiendo por qué no seguimos investigando. Tenemos que saber cómo llegaron hasta ahí, cómo sabían cuánto combustible necesitaban para que se derribaran, para que lograran el impacto que lograron. Lo estudiaron, sabían que ese era el propósito
propósito que se cayeran las torres o era solamente que querían impactar? ¿Hasta dónde querían llegar? ¿Por qué ahí? ¿Qué había ahí de interés? ¿El World Trade Center? ¿El dinero? Tantas y tantas preguntas que no hay respuestas y no podemos saber si ya estén preparando el próximo ataque. ¿Cómo lo hicieron? Ciertamente, Mayra, quedan todavía muchas preguntas por resolver, como estas que estás tú señalando, entre ellas el tema del combustible, que supuestamente el incendio de este combustible que había en los aviones iba a ser tan, digamos que aceleró el proceso de la caída de las torres, el debilitamiento del acero de las mismas, pero pues hay también ingenieros, investigadores que dicen que eso no era posible, que se cayeron como si fuera casi una implosión programada por explosivos. El por qué se cayó la famosa Torre 7, el edificio 7, cuando había edificios más cerca de las Torres Gemelas que no se cayeron, que había realmente, gracias a Dios, ¿no? A diferencia de los miles de personas que circulaban en estas dos torres todos los días, aparentemente habría menos gente en esa mañana de lo normal. En fin, hay todavía muchos cuestionamientos sobre este asunto, pero creo, Mayra, que a pesar de que ya pasaron 2 décadas, todavía sigue generando mucho dolor y esto quizá está siendo aprovechado si es que en realidad hubo alguna planeación por parte de autoridades o por parte de incluso gobiernos extranjeros que se han manejado también esa hipótesis, ¿no? Que supuestamente China podría también haber estado involucrado, en fin, algunos otros países. Es aprovechado como para darle carpetazo y ahora lo único que vemos en la mayoría de los medios, Mayra, es simplemente recordar a los caídos, a todos estos héroes, a los bomberos, a los policías, que murieron muchísimos, además, habría que mencionarlo, y no seguir estas líneas de investigación y el simplemente decir que, bueno, es que es una teoría de la conspiración, no tiene fundamento. Ahora la pregunta es, ¿estaremos preparados para enfrentar algo similar ahora? Yo creo, Mayra, que, bueno, por lo menos en el tema de la aviación, yo creo que sí. Hay muchas más medidas, evidentemente, que hace 20 años para evitar que algo parecido al recuento oficial, a la hipótesis oficial de lo que ocurrió en aquellos aviones, no vuelva a suceder. Pero la realidad, Mayra, es que hoy en día hay infraestructura mucho más sensible que podría hacerse mucho más daño, no solamente a los Estados Unidos, sino realmente a todo el mundo, y que no se necesita de personas entrenándose para pilotear aviones y que sepan pilotear Boeings inmensos como estos, que como bien tú señalas, pues tengan el conocimiento mínimo como para poder atinarle a un edificio. Entre ellos, por ejemplo, hay que recordar que desde la década de los 90 el presidente Bill Clinton mencionó que la infraestructura tecnológica, cibernética o informática es altamente sensible, y si lo era en los 90, mucho más en el 2022, porque absolutamente todo es operado por computadoras, y los semáforos de las calles, la infraestructura hidráulica, por ejemplo, la cantidad de agua potable que se lleva a las casas, todo está controlado por computadoras. Tantas y tantas preguntas, no sé cuántos años más lleguen a pasar antes de que estas sean resueltas. Ahora solo nos resta pedir por el descanso eterno de aquellas personas que desafortunadamente un 11 de septiembre del 2001 murieron. Maestro, de veras que muchísimas gracias por siempre acompañarnos en el programa. Al contrario, Mayra, un gran saludo a nuestro auditorio